Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido. Estamos en el canal de OVE Online Virtual Education. Es un gusto, soy Emanuel, aquí recibirte el día de hoy. Doctora, doctor, un pensamiento para nuestros amigos y muchos cirujanos plásticos que han sido infectados, algunos tristemente que nos han dejado, y les dedicamos esas sesiones de esos meses. Pandemia, cuidarte, quédate en casa con Auvernia o vete a trabajar, pero con cuidados. Siempre gracias a ti por conectarte y por ser parte de esa gran aventura como oyente y a veces, como el día de hoy, también como ponente. Es un enorme placer y gusto recibirte con la red de distribuidores autorizados de Auvernia el día de hoy y sobre todo presenciar una amiga de la casa, sobre todo una gran doctora, mujer doctora Denise Hernández, que está con nosotros. Recordemos que Denise es cirujana plástico, además de ser ponente internacional de muchas marcas, obviamente cirujana, operando. También es experta y de procedimientos medianamente o no invasivos. Además de ser miembro de la AMCPER, que saludamos a todos sus integrantes, también es certificada, como todos los cirujanos deben de ser certificados. Es miembro de muchas sociedades americanas, entre otras ASPS, ISAP, la FILAP, que es la Asociación de Cirugía Plástica Latinoamericana. Está en su centro, que se llama DHE Cirugía Plástica, y ha sido también autora de varias publicaciones, tanto en temas quirúrgicos como no quirúrgicos. Gracias, Denise, por estar con nosotros. Bienvenida para ese tema de armonización facial o cómo recurrir a varias armas, combinarlas y en las manos de un doctor, de una doctora, hacer magia. Ay, muchas gracias, Emanuel. Pues qué presentación hace. Y bueno, pues mi querido Emanuel, ya sabes que te queremos mucho y te quiero felicitar principalmente porque has sido uno de los que se ha preocupado por la educación de todos nosotros durante toda la pandemia. Es difícil, evidentemente, cuando ya terminó, que la mayor parte estuvimos encerrados en la primera parte y en esta segunda parte de la pandemia, pues ya muchos retomamos actividades, obviamente que con nuestras precauciones, y sí es difícil a veces conectarnos, nos quisiéramos conectar a todo, ¿no? Pero pues sí hay que ir seleccionando en nuestra lista. Y pues de verdad, muchas gracias porque has seguido de cerca a todos los médicos y no cualquiera lo hace y bueno, pues muchas felicidades por eso, ¿no? Gracias a ti, es trabajo de todo un equipo y te agradecemos presenciar el día de hoy ese gran evento con nosotros. Semana 2, con nosotros la doctora Hernández. Adelante, Denise. Ay, bueno, pues yo les voy a presentar, déjenme tomar el mando de aquí de la presentación. Y, a ver, déjenme ver. Aquí estamos, ya estamos con el mando. Bueno, pues mi presentación se llama Armonización Facial. Buenas tardes a todos los que se están conectando o los que ya están conectados. Bueno, pues yo tengo algunos puntos que les quisiera compartir en armonización facial. La verdad es que yo soy una súper apasionada de la armonización facial y como bien lo dijo Manuel en la presentación, hago muchas cosas quirúrgicas, es algo que he desarrollado con el tiempo, pero también hago cosas no quirúrgicas y dentro de las cosas no quirúrgicas, pues sí hay que ir mezclando o cuando sí, cuando no, y la verdad es que solamente con el tiempo pues uno lo va aprendiendo. Y pues quisiera compartirles, no va a ser una plática de cómo poner cierto relleno o cuántos mililitros, porque muchos, pues hemos tenido varios webinars que nos ha compartido Manuel de eso, pero sí algunos puntos que no se deberían olvidar en el momento de decidir la armonización facial. Entonces, estoy aquí, ya saben que la tecnología, bueno, pues siempre, a ver, Carlos, ahí estoy, ya, ahí ya, listo. Entonces, yo iniciaría con esta pregunta. No tenemos la opción de votar, pero sí podemos votar en nuestra mente, ¿verdad? Y yo iniciaría con esta pregunta. ¿Qué porcentaje de armonización facial realizamos en nuestra práctica privada? Obviamente lo dividí en 4, menos del 25%. Si estamos entre el 25 y el 50%,
más del 50% o si no realizo armonización facial. La realidad es que en este momento todos podrían decir más del 50%, ¿no? O sea, cualquier cirujano plástico, cualquier dermatólogo, cualquier médico estético podría decir que es más del 50%. Estoy muy segura que sería así. Sin embargo, a veces tenemos problema o batallamos principalmente en qué momento realizarlo, qué hacer primero, qué hacer después, y ese es un poquito de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y creo que yo no tengo el mando, Carlos. A ver. Ok. ¿Por qué estamos aquí sentados ante un monitor? ¿Por qué estamos sentados en este momento? ¿O por qué después de una transmisión, vamos a decir, esta plática va a quedar guardada y si en ese momento pues, se vuelve a ver, entonces, ¿por qué es que yo me siento a ver una plática de armonización facial? Pues por una sencilla razón, porque somos apasionados de la armonía facial. Y bueno, pues aquí tenemos a la ex de Johnny Depp. Y bueno, pues ella fue reportada por sus proporciones faciales como el rostro más perfecto. ¿Y a qué le llamamos realmente la perfección? ¿Realmente hay perfección en un rostro? Bueno, pues afortunada o desafortunadamente, pues sí hay medidas faciales, hay ángulos faciales y eso es algo importante que nosotros como cirujanos plásticos, como dermatólogos, como inyectores en general, tenemos que conocer. ¿Cómo podríamos definir la armonización facial? Nosotros podríamos definir la armonización facial, más bien decir que la armonización facial integra diferentes procedimientos estéticos. ¿Por qué? Porque tienen que integrar procedimientos estéticos, procedimientos quirúrgicos, si así lo requiriera, y procedimientos no quirúrgicos. El englobe de todos estos procedimientos para lograr el equilibrio armónico entre ciertas estructuras faciales con la finalidad de resaltar la belleza. Eso sería una armonización facial. Y obviamente esto se puede realizar tanto en los hombres, en las mujeres o actualmente hacer feminización o masculinización en el género trans. ¿Por qué? Porque este es un rubro muy grande que también hay que mencionar y que obviamente pues nosotros son pacientes que nos llegan a nuestra consulta, ¿no? ¿Qué es lo que nos reporta? Por ejemplo, ¿qué es lo que nos reporta la estadística? Y a mí siempre me gusta empezar una plática con lo que nos reporta la estadística, porque yo creo que nosotros nos debemos medir en base a lo que dice la última estadística de nuestra asociación, de nuestra especialidad o en diferentes ramos. Reporta hasta el 9 de diciembre del 2020 la asociación ISAPS, reportó un aumento del 7.4% de los procedimientos estéticos en el 2019. Obviamente, esto aquí consideran, es importante, por eso a veces me gusta más la estadística de ISAPS, porque aquí se contemplan varios países, Estados Unidos, todo Latinoamérica, se contemplan países asiáticos a nivel de todo el mundo. Entonces, sí es importante que sepamos que el aumento fue del 7.4% de los procedimientos estéticos. Entonces, si comparamos todos los años, siempre ha habido un aumento. Va a estar bastante interesante saber la estadística de ISAPS, pues ahora al término del 2020, porque con la pandemia no sabemos realmente si va a ser como todos los años que ha habido un aumento. En la siguiente, tenemos dentro de los top 5 de los procedimientos no quirúrgicos. Ahorita estamos en un momento, muchas veces cuando yo doy la plática de inyectables, que regularmente me invitan de diferentes laboratorios, yo siempre les comento a mis colegas cirujanos plásticos, a mis amigos dermatólogos, a algunos médicos estéticos, si realmente nosotros estamos en este top, o sea, si nosotros estamos haciendo esto, que ahorita es en estadísticas, lo estamos practicando en nuestras clínicas, en nuestros consultorios,
pues quiere decir que vamos bien, ¿verdad? Entonces, pues sigue siendo la toxina botulínica el procedimiento número 1, que aumentó un 2.9% durante todo este tiempo. El ácido hialurónico sigue siendo el procedimiento top número 2. La depilación siempre va moviéndose dependiendo del año, pero sigue siendo un procedimiento. Y aquí hay un procedimiento que también está siempre presente, que es la reducción de grasa, principalmente facial, no quirúrgica. Pero ahora con todas estas tecnologías también corporales, aquí introducen ahí también la parte corporal. Y el fotorrejuvenecimiento está también dentro de este top 5. Para ISAPS sería la luz pulsada. Y aquí, ¿qué tenemos? Esto a mí me gusta mucho, bueno, este dato literal se los acabo de buscar y es completamente actual. Esta imagen a mí me fascinó, que es el porcentaje de cómo aumentó. O sea, los inyectables aumentaron durante el 2019, que es lo que tenemos ahorita de estadísticas, aumentaron el 8.6%. O sea, la gente sigue practicando y sigue siendo fan de aplicarse los inyectables. Dentro de ese rubro del 8.6%, ya aparecen dos inyectables que no aparecían con tanto porcentaje, que eso a mí la verdad me fascina, que ya aparece la hidroxiapatita de calcio con un incremento del 64.9% solo para la hidroxiapatita de calcio, que como bien sabemos es un bioestimulador facial. El ácido hialurónico siempre va en aumento, con un 15.7% para ese solo inyectable, y aparece el ácido poliláctico, que como también sabemos es un bioestimulador que está presente como inyectable, como hilos, en diferentes presentaciones, con un 24.1%. No saben qué gusto me dio ver este porcentaje, porque yo soy una gran vocera que sí tenemos que utilizar ácido hialurónico, pero no lo tenemos que utilizar para todo, sino que hay que mezclar todos los inyectables, hay que tratar a todos los niveles de las capas para que podamos tener mejores resultados. Y dentro de los procedimientos, de los 3 procedimientos que la gente a nivel de toda Latinoamérica y el mundo decidió que fueron los más realizados en los tratamientos estéticos de la región facial, tenemos a los inyectables en número 1, tenemos a los microablativos, y ahí consideraban microablativos obviamente como todos los láseres, las microagujas, los tratamientos con microagujas aumentaron hasta un 34.2%, y la blefaroplastía para los hombres subió a un segundo nivel, está en un segundo lugar, y para las mujeres en un tercer lugar. Entonces, ojo, porque es lo que yo digo, si esto es lo que nos muestra la estadística, nosotros estamos haciendo una armonización facial que incluya todas estas cosas. Esa sería mi primer pregunta. Si estamos introduciendo inyectables, si estamos haciendo microablativos y si estamos haciendo blefaroplastía, esto es lo que quiere la gente. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos da una estadística mundial y reciente. Y bueno, pues ya nada más para terminar, estos son los top 5 de procedimientos no quirúrgicos comparado con hombres y mujeres, y bueno, prácticamente es algo importante que se incrementó el porcentaje en hombres y siguen siendo, va en aumento, y eso es algo importantísimo. ¿Qué es lo que nosotros nos debemos hacer nuestra primera pausa? Esto nos lo dicen en todas las pláticas, todo el tiempo, tomamos muchísimos webinars, muchísimos cursos, y siempre nos dicen que hay que hacer la evaluación. Y la verdad es que a veces lo vemos tan banal cuando nosotros decimos la evaluación, y a veces decimos, ah, sí, claro, lo tengo que evaluar, pero eso es de lo que yo les quiero hablar. Nosotros podemos tener una evaluación plana y una evaluación
con mediciones y también podemos tener una evaluación en tercera dimensión. No importa si tenemos una evaluación plana, ¿qué quiere decir una evaluación plana, una evaluación flat? Con una fotografía, así en un primer plano, siempre y cuando hagamos nuestras medidas faciales. No importa si nosotros contamos con tecnología para hacer evaluación en tercera dimensión, bueno, pues obviamente que mejor, pero si no, no importa. El chiste es hacer la evaluación. En este caso, que lo vamos a tratar al final, vamos a ver realmente qué es lo que quiere el paciente. ¿A qué sigue? ¿Y cómo hago mi evaluación? Eso es a lo que yo decía. Si hacemos una evaluación solo con nuestras fotografías, la siguiente, o utilizamos algún sistema. Aquí estamos utilizando un sistema de simulación 3D para medir la simetría facial, porque como ya sabemos, pues nosotros siempre decimos, si nosotros nos tomamos el tiempo de ver a la paciente o de ver al paciente, de medirle y aparte de mostrarle visualmente que tiene una asimetría facial evidente, bueno, pues eso nos va a dar mejores resultados. Y aparte también nos va a proteger, ¿verdad? Porque pues no en una fotografía en donde ni siquiera le mostramos absolutamente nada, eso pues no nos va a proteger. En la siguiente. ¿Y qué decimos? Bueno, siempre nos dicen nuestros maestros en todos los cursos que tomamos, que evaluemos los tercios faciales. Sí, pero no es solo evaluar. Hay que medirlos. Eso es algo súper importante. Si nosotros seguimos sentando a un paciente en nuestro sillón de nuestro consultorio y solamente lo único que hacemos es medir o ver sin medir, la verdad es que estamos cayendo en un error. Porque precisamente lo que nosotros queremos, y por eso les digo que me da mucho gusto haber encontrado esa estadística, que veamos rostros naturales, que no veamos rostros llenos de rellenos, que veamos rostros que se quedan en su naturalidad y que hay que resaltar la belleza. Entonces hay que medir. O sea, sí, claro que conocemos que existen los tercios faciales, pero hay que medirlos y eso nos va a dar, obviamente, un resultado o un mejor resultado. La que sigue. Y obviamente un perfilograma. Si nosotros hacemos un perfilograma, nos va a guiar para hacer los procedimientos. Ahorita está súper en boga en nuestro país y en muchas partes la rinomodelación. En todo el mundo, la rinomodelación es un procedimiento que está muy en boga. Sin embargo, hay pacientes a los cuales no se les debería tocar el ángulo nasal. Si nosotros nos tomáramos el tiempo de medir nuestro ángulo nasal, sí podemos hacer rinomodelación, sí, claro. Sin embargo, si su ángulo nasal está conservado, no es necesario tocarle la punta nasal. Y como siempre se los repito, la punta nasal, sí, claro que está permitido colocar ácido hialurónico, pero no estarlo colocando de forma constante porque, bueno, pues caemos en muchos riesgos. ¿Y qué prioridad? Bueno, pues siempre nos dicen y siempre, y aquí yo sería mi pregunta, la prioridad de siempre es, ¿qué desea el paciente? Esa es mi pregunta. ¿Esa es la clave de nuestro tratamiento? ¿Realmente empezar con lo que desea el paciente? Pues la realidad es de que a todos los que nos gusta todo esto, pues ya sabemos que lo que desea el paciente no es la clave, porque muchas veces el paciente nos llega pidiendo una cosa y cuando ya terminas de hacer la evaluación, pues ves completamente diferente sus necesidades, ¿verdad? La siguiente. Y bueno, pues, ¿por dónde empiezo? Yo, precisamente cuando les hice esta plática, algo que yo pues yo sí quiero como recalcar, que creo que un error muy grande de la armonización facial es querer iniciar con los fillers. Antes de iniciar con los fillers, ya una vez que hicimos nuestra evaluación, yo creo o considero que lo primero que hay que hacer es disminuir el peso de nuestros cojinetes grasos para que nosotros podamos empezar a perfilar y a corregir. O sea, ¿qué quiere decir? Que si tiene volumen que si tiene volumen en nuestro cojinete graso del surco nasogeniano,
esa paciente lo único que vas a hacer es evidenciarle más el surco nasogeniano, ¿ok? Si la paciente te llega buscando por un perfilado mandibular y tú lo que haces es colocar directamente el ácido hialurónico, los hilos, el filler que tú decidas, pues no vas a hacer un marcaje mandibular. Entonces yo creo que para mí, al menos como yo inicio mi armonización facial, es primero disminuir el grosor, el peso del cojinete, el grosor de la cantidad de grasa, pero algo bien importante, pues uno podría decir, ok, pues voy a disminuir esa cantidad de grasa que tiene en el cuello, la voy a disminuir con una liposucción de papada. Ah, ojo, porque una cosa es disminuir el grosor del área mandibular, pero algo que también hay que hacer es sin dejar fibrosis y sin dejar flácido al paciente. Porque si tú empiezas a quitar y a quitar y a quitar volumen simplemente pensando en que lo vas a hacer con una liposucción, entonces hoy en día tenemos tanta tecnología para disminuir el área de los cojinetes grasos, para disminuir el grosor, que ese es algo que al menos yo les comparto y es algo que a mí me da muy buenos resultados. ¿Qué tenemos o cómo más bien hay que enfocarnos al porcentaje de la grasa? Esa es una pregunta, ahí hay un error de redacción, pero es si nosotros nos vamos a enfocar, si solo nos enfocamos al porcentaje de la grasa, ¿qué pudiéramos tener de resultado? Pues algo muy sencillo, un rostro más perfilado. Ahí no hemos hecho ningún filler, no hemos hecho absolutamente nada, no hemos hecho labios, no hemos hecho rinomodelación, no hemos hecho nada. Lo único que si nosotros nos enfocamos con solamente el porcentaje de disminuir el grosor, con eso vamos a tener un rostro más perfilado. ¿Y qué pasaría? ¿Qué pasaría si nosotros... ¿me pasas la siguiente, Carlos? Si el primer paso del filler, aparte, o sea, nosotros tenemos el primer paso de la armonización. El primer paso de la armonización para mí es, si la paciente es candidata, disminuirle la cantidad de grasa. Pero, ¿qué pasaría si la paciente, o es lo que pasa en nuestras consultas, si le decimos, tienes surco nasogeniano, tienes la línea de marioneta, tienes la ojera, tienes la arruga de Botox, etc. Obviamente nuestro paciente va a salir corriendo. Entonces, para mí, la joya principal para iniciar una armonización facial es hacerle las ojeras a la paciente o al paciente. Para mí esa es una joya o una perla. Si tú bajas primero la cantidad de grasa y inicias con fillers, lo primero que debemos hacer es hacer las ojeras. ¿Con qué? Con ácido hialurónico, y evidentemente hay que hacerlo con un ácido hialurónico adecuado para colocarle las ojeras. Está ahí ya sí ya tiene la aplicación del filler, y en la siguiente simulación quiero que vean ¿y qué pasaría si nosotros, porque la paciente va a solicitar un resultado de armonización facial, qué pasaría si nosotros hacemos rinomodelación y hacemos también, ya una vez que hayamos bajado la grasa, si nosotros le ponemos un inyectable, si así lo deseamos, o si queremos algo permanente, bueno, pues obviamente un implante de mentón. ¿Pero qué pasaría? Bueno, pues pasaría esto. Haríamos pues magia, pero algo bien importante. Hay que evaluar el ángulo de la paciente para saber qué cantidad y para saber exactamente en dónde lo vamos a corregir, porque ahora no es como receta de cocina que a todos les rellenemos el dorso nasal y que a todos les pongamos relleno en la punta nasal. Y también hay que ver cuánto tendríamos que avanzar del mentón para saber qué cantidad y en dónde colocarle el producto que nosotros vayamos a colocar. La siguiente. Y esto para mí es una imagen que yo les quise poner porque si nosotros estamos buscando en hacer rinomodelación, principalmente, no estoy hablando de rinoplastía, estoy hablando de una rinomodelación,
¿Qué es lo que nosotros tenemos que evaluar? Que la paciente tiene un ángulo pues casi perfecto, o sea, tiene un ángulo de 108 grados que es casi perfecto, ¿no? O sea, bueno, pues, si fuera 110 estaría perfectísimo, pero entonces si esta paciente tiene un ángulo de 108 grados, ya la medimos y lo que estamos viendo es que nosotros poniéndole solamente haciendo rinomodelación en el dorso nasal, bueno, pues eso nos cambia completamente el perfil, nos cambia el perfilograma. Y si nosotros colocamos un poco de aumento en la parte del mentón, de proyección en la parte del mentón, bueno, pues obviamente obtenemos un rostro más perfilado. Todas estas son las cosas que nosotros debemos explicarle a la paciente o al paciente y hacerlo también, no nada más explicarlo, sino trasladarlo, obviamente, ya sea que lo hagamos con inyectables o que lo hagamos de forma quirúrgica. ¿Ok? Y bueno, pues ese es el resultado de solamente hacer rinomodelación y el mentón. Y este es un videíto, específicamente nada más como para que viéramos que es el resultado de bajar, del primer paso, que es lo que les digo, primero bajar el volumen de grasa, el segundo paso que sería la rinomodelación solo en el dorso, que tuviéramos sin hacer un perfilado todavía con ningún filler, y la proyección del mentón y corregir la simetría facial que tiene la paciente, ¿verdad? Entonces, eso es algo muy importante. Este es un caso hecho prácticamente con ácido hialurónico con citocial, en donde lo único que la paciente quería o quiere es precisamente acude pidiendo una armonización facial. Y bueno, pues se somete a la simulación y aparte, pues en la simulación nos arroja todas las medidas. Vemos que la proyección de la punta está perfecta, pero que si pudiéramos darle un poquito más de angulación. Ahí está hecha la rinomodelación, obviamente una mejora en el surco nasogeniano, en las comisuras de los labios, que siempre hay que evaluar. Y algo bien importante, que antes de meternos a los fillers, lo que hicimos fue bajar el volumen o cantidad de grasa de la región del cuello con una radiofrecuencia. Y bueno, pues eso es el resultado obtenido después de hacer todos estos pasos. Y algo que no se nos debe olvidar, la siguiente, algo que no se nos debe olvidar es que hay que preguntar, hay que evaluar si el rostro requiere feminización facial o masculinización facial, porque ahorita nos estamos enfocando a solo mujeres y obviamente aunque sabemos que es el núcleo más grande, no quiere decir que vamos a tener prácticamente pacientes hombres que buscan verse más masculinos, pero también vamos a tener pacientes hombres que prefieren verse más femeninos. Entonces, sí hay que interrogar perfecto para saber hacia dónde vamos a llevar esa armonía facial, porque no quiere decir que vamos a resaltar solamente sus medidas. Si el paciente se quiere hacer una feminización, pues también hay que hacerla, o una masculinización, pues también hay que hacerla. La siguiente. Y bueno, no se nos debe olvidar en el caso de la feminización facial, que la feminización facial se trata completamente diferente a lo que estamos acostumbrados y eso pues ya será tema de otra plática, pero sí es importante no olvidar que la feminización también es parte de la armonización facial es exactamente eso, llevar toda nuestra tecnología, todos los fillers que sabemos utilizar, todos los inyectables, toda la aparatología, todo lo quirúrgico, pero en el caso de la feminización, pues respetar precisamente todos estos pasos. Esos son, al menos como yo lo hago, en ese orden, y bueno, pues eso es algo bastante importante porque un rostro andrógino nunca va a querer perder esa parte, ¿no? Y la que sigue. Y bueno, pues con esto termino mi plática y como yo les digo, la verdad es que todos
todos los que estamos sentados frente a la computadora, todos sabemos colocar fillers. No creo que no exista alguien que sepa colocar filler. El arte, como siempre decimos, está en hacer una evaluación, hacer una verdadera evaluación, hacer una medición y combinar las tecnologías y productos que sabemos colocar en el sitio anatómico adecuado. Entonces, evidentemente, yo los invito a que hagamos mejores evaluaciones. Yo sé que todos decimos que hacemos buenas evaluaciones, pero yo los invito a que hagamos mejores evaluaciones, que mezclemos y que combinemos todos estos inyectables que sabemos que van en aumento y que comparemos nuestras estadísticas. Nosotros estamos ahorita en la armonización facial de todo el mundo haciendo estos 3 procedimientos que pusimos en la diapositiva. O sea, estamos haciendo inyectables, estamos haciendo láseres o productos, o tecnología para mejorar la calidad de la piel. Y estamos haciendo también o recomendando, en el caso de que no seamos el especialista, una blefaroplastia. Esa sería mi pregunta, ¿no? ¿Por qué? Porque esos son los 3 tops que nos reporta a nivel mundial de lo que la gente nos está pidiendo. Y bueno, pues es un placer para mí dejarle aquí mis contactos y mis redes sociales por si alguien quisiera o tuviera alguna duda. Muchísimas gracias, doctora. Recordemos tus redes aquí para las preguntas y respuestas. Denis Hernández, Centro de HE o DEN HDEZ-cirugía plástica, centrodeh.com, tus redes. Muchísimas gracias por esa parte teórica práctica para mostrar también con evidencia y fotos tridimensionales como poder objetivizar resultados. Eso es uno de los temas más importantes. Hay una pregunta y te saludan desde varios lados de la República y dicen, oye, ¿en qué momento recurres a esas herramientas de pre y post, sea para vender a un paciente indeciso o sea para evidenciar al que ya se hizo algo? ¿Qué tanto utilizas eso en tu consulta, en tu práctica, Denise? No, pues siempre utilizo siempre utilizo fotografías, siempre. A veces con la prisa, pues como todos, ¿no? Podemos hacer solamente el antes y después, pero prácticamente todos mis pacientes les muestro su antes y después inmediato, ¿ok? Y cuando veo que sí, pues la verdad es que sí puede ser un paciente conflictivo, a veces no utilizamos la simulación. Sin embargo, sí les puedo decir que utilizar la simulación también nos va a evidenciar cuando el paciente no tiene idea de qué es lo que se va a hacer o por dónde empezar, o que el paciente viene solamente pidiéndote toxina y labios y tú ves que tiene muchas cosas más, es obligado a hacerlo, porque ahí vas a evidenciarle que tiene muchas cosas más a tratar y aparte es una herramienta de venta, sí, evidentemente es una herramienta de venta, porque cuando tú le evidencias todo eso al paciente, el paciente se lo quiere hacer. Muy bien, anotado. Estamos hablando aquí del tema que mostraste de masculinización y feminización. Cuando lo haces, ¿recurres a algunos protocolos como algunas marcas como Filmed y otras proponen, o haces una combinación que tú misma estás de alguna forma cuajando en tu práctica? Mira, para el tema de la feminización, la realidad es que sí, bueno, para el tema de la feminización y para el tema de la armonización, mezclo diferentes tecnologías, que sería lo más importante. Sí utilizo, por ejemplo, ácidos hialurónicos, muchos. Sin embargo, también introduzco muchísimos bioestimuladores para que tengamos mejor calidad de la piel y súper importantísimo preguntarle en el caso de feminización al paciente o a la paciente en este caso qué es lo que quiere lograr o cómo se quisiera ver, porque aquí sí es un tema muy hasta de legal,
que tú puedas cambiar el rostro a masculinizar un rostro que quiere estar femenino o un rostro a la inversa, ¿no? Entonces, pues es como mucho de plática con el paciente. Muy bien, muchísimas gracias. En esos tiempos, justamente, donde el paciente está muy alterado por la pandemia, ¿qué procedimientos de armonización facial has visto que cambiaran versus lo anterior? Es decir, ¿cuáles son más requeridos o menos requeridos? ¿Has visto cambios en tu práctica en cuanto a lo que piden las y los pacientes desde hace casi un año que empezó ese gran momento que estamos transcurriendo y no ha terminado aún? Bueno, definitivamente yo como cirujana plástica, o sea, la vida nos cambió y quien diga lo contrario, pues qué afortunado será. Pero la vida nos cambió en el caso de que dependiendo de tu tipo y target de pacientes, pues mucha gente es muy responsable y no quiere operarse, ¿no? Entonces aquí, o no quiere hacerse cirugías muy grandes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los lifting quirúrgicos van en deceso. Y no lo digo yo, lo dicen también las estadísticas mundiales. Entonces, es algo importante y un buen punto para los dermatólogos y para los médicos estéticos y para los cirujanos plásticos que nos gusta lo no quirúrgico, ¿no? Porque aparte puedes mezclar muchas cosas pequeñitas que para mí es lo que cambió. Entonces, a lo mejor con haciéndole blefaroplastía, haciéndole un buen láser y haciéndole todo su armonización facial con fillers, pues le cambias la vida al paciente y sin necesidad de hospitalizarse, sin necesidad de estar en un quirófano o pasar una noche en un hospital que probablemente será COVID, ¿verdad? Exacto. Laura Adriana dice, la mejor. Muchas felicidades, doctora, te felicita. Tenemos en las preocupaciones de quien nos oye gente que va empezando y dice, yo puedo combinar inyectables, pero no tengo todavía mucha tecnología o no tengo tecnología. Para ti, recordando tus viejos tiempos, no hace tanto, donde no habías podido ni querido o sabido adquirir la tecnología que te fuiste haciendo poco a poco, ¿qué recomendarías en el kit básico de sobrevivencia en armonización facial sin tecnología? Kit básico para sobrevivencia sería tener una buena radiofrecuencia facial. Y cuando decimos eso, pues nos salen como 10 marcas, ¿no? Pero sí es importante la radiofrecuencia que tenga una modalidad en donde podamos disminuir la cantidad de grasa. Eso para mí es básico. O sea, yo creo que sería el kit de supervivencia para cualquiera, una radiofrecuencia que te pueda disminuir el grosor de grasa, que no todas las radiofrecuencias lo pueden hacer. Pues sí que tengamos nuestro portafolio, o sea, de forzoso de ácido hialurónico para labios, ácido hialurónico para mentón, o sea, todo nuestro portafolio y obviamente mezclar con otros ácidos hialurónicos y otras tecnologías de inyectables. Y sería kit básico, pues las microagujas. O sea, la verdad es que las microagujas pueden ir desde un dermapen, ¿no? Y hasta pues ya microagujas fraccionadas. Yo creo que con esas tres cosas, que sería una radiofrecuencia con ultrasonido focalizado, un portafolio completo de inyectables y un dermapen que cuesta la verdad nada. Con eso podemos empezar a hacer sin ningún problema y pueden quedar, o sea, más bien te van a quedar espectaculares siempre y cuando pues sí mezclemos estas tres cosas. Muy bien, la doctora Sara Cameras y la doctora Celia Oralia dicen excelente presentación, definitivamente excelente presentación. Te están halagando y pidiendo más temas y más detalles que a veces no podemos hacer en una sola sesión. Por eso tenemos un panel de speakers como la doctora Denise, siempre a la disposición para ahondar post y ponerlos y las en contacto. Por eso contáctala en centrodh.com, ves todo lo que están haciendo. Den HDZ-cirugía plástica para la doctora y Centro DHE en Instagram, las dos cosas. Y lo mismo para Facebook, para seguir también
las redes entre ustedes. Siempre se aprenden entre colegas, de eso se trata, a veces alumno, a veces maestro. Que todos deberíamos revelar nuestros secretos. Eso es el mayor aprendizaje. Aunque Exactamente. te ahorraría demasiados errores que yo y todos hemos cometido si todos compartiéramos nuestros secretos, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Tú en promedio cuántas jeringas de relleno llegas a usar? Es una pregunta muy frecuente frente a los minimalistas y los maximalistas. ¿Tú cómo te pones en ese rango de muy poquito o muchísimo? Yo soy minimalista. Yo soy minimalista porque yo les ofrezco a mis pacientes por etapas, pero no les ofrezco una jeringa para hacer todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo lo que les entrego es un plan y entonces les digo, bueno, hoy te vamos a colocar el bioestimulador. Bueno, primero te voy a colocar la radiofrecuencia para disminuir la grasa, después te voy a colocar el bioestimulador, después te voy a hacer los labios y la nariz. Claro que van a haber pacientes que no van a poder hacerse todo o hay pacientes que lo quieren hacer en una sola sesión. Si fuese así, pues lo promedio que puedo utilizar 6, 7 jeringas más o menos en una sentada. Muy bien. Pero no es lo habitual. Muy bien. Está muy claro y me gusta esa cuestión minimalista, no por poner de menos, sino por ponerlo justo en el lugar indicado y no querer ser todóloga, que con una sola arma resuelves todo. Gracias a Dios tienen tú y tus colegas hoy varias empresas. Somos una, pero no la única, que ofrecemos tecnologías combinadas desde aparatología hasta la agujita o la cremita en casa, y todo eso en combinación. Seguramente la armonización facial pasa por también su buen mantenimiento en casa, con suplementación oral, con cremas y con fotoprotectores que no dejas de vender en tu farmacia también. Respecto a eso, ¿tú en qué momento entendiste que el 90% del tiempo el paciente, mucho más incluso, está solo, sin ti, en que tú puedes llegar hasta la casa del paciente con tus tips, con las redes, con tu presencia, obviamente a través de WhatsApp, preguntas, respuestas, o también de productos que vendes? ¿En qué momento hiciste este cambio en tu práctica de integrar productos de uso en casa que rebasan todo lo que mostraste el día de hoy, que básicamente se hace en consultorio? En el momento que me gustó viajar, en el momento que me gustó salir mucho más a congresos, en el momento que, o sea, que no necesitas estar tú completamente en tu consultorio clínica para que el paciente pueda hacerse todo el tratamiento integral, ¿no? Y aparte, en el momento en el que ves el resultado, que cuando todo lo va combinado, si se cuida la piel, o sea, el hecho de no solo ponerle Botox a la paciente, porque eso pues ya, ¿no? O sea, solo el Botox o solo 1 mililitro de ácido hialurónico, como literal lo hacía al inicio cuando egresé, ¿no? Lo que te puede pagar el paciente. En el momento en el que el paciente se ve el supercambio y que ve que todo es un conjunto y que tú se lo trasladas, pues en ese momento dices, ah, no, pues sí, está mejor, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Te agradezco muchísimo. Ha sido una sesión muy, muy precisa, que seguramente cada detalle merecería otras, y eso es el tema de OVE, de poder después disecar temas, secuencias y ahondar verticalmente en cada parte de esa armonización facial. Hoy era un tema generalista de cómo poder combinar en la parte quirúrgica para terminar. Tú, hablando de que justamente tendremos semana que entra un par de pláticas de colegas tuyas sobre temas quirúrgicos y de la grasa, en particular con Patrick Tonart, con el doctor Faki y el doctor Liul, hablando de todo lo que es la grasa, el manejo de la grasa. ¿En qué momento tú como cirujana utilizas grasa versus rellenos? En el momento que veo que la o el paciente va a requerir mucha, o sea, que para que yo tuviera un muy buen resultado, tendría que ponerle a lo mejor 7, 8 jeringas. Y aquí sí quiero destacar que he escuchado varios comentarios de algunas amigas, amigos míos, que tengo muchísimos amigos dermatólogos,
en donde la grasa deja granulomas y que por eso no se coloquen. Y la verdad es que no, porque bien colocada, precisamente con tecnología como se va a presentar, bien preparada la grasa como debe ser, tenemos muy buenos resultados, pero sí hay que dejar bien claro que la verdad es que el resultado predecible para la cara, pues son los fillers, o sea, es con fillers. Con grasa sí tenemos muy buenos resultados, pero se absorbe. Entonces, sí es importante que lo mezclemos. Cuando veamos que es un paciente que va a requerir muchos volúmenes y que a lo mejor lo vas a someter a otra cosa, pues utilizar la tecnología con grasa y después ya solamente hacer lo que falte con fillers. Muy bien, pues justamente será parte de lo que presentarán tus colegas desde 3 países junto con Tulip, las cánulas de Tulip que orgullosamente representamos en México. No todo es armonización facial sin cirugía, también a veces, y es la ventaja de la cirugía plástica, estética, reconstructiva segura de poder recurrir a técnicas quirúrgicas, al igual que otras especialidades quirúrgicas pueden tener ese privilegio. Te agradecemos, la verdad, muchísimo. No dejen de seguirnos, semana que entra también tu colega Pablo Aristi seguramente te interesará, ahí como alumna y colega, ver Pablo con su estupenda ya práctica desde hace más de 20 años en mastopexia vertical, una plática desde obviamente la escuela del Gea González, otra escuela que la tuya, muy complementaria, muy buenas, para justamente abordar cirugía de reducción mamaria con mastopexia vertical. Será el día miércoles a la 1:00 mediodía de la tarde. Semana que entra nos veremos al mediodía. Y el día sábado para los cirujanos plásticos registrados, con además una promoción de Tulip del 20%. Los doctores Faki, Tonart y Liul para trabajar justamente la grasa de una forma eficaz con los juguetitos de Tulip, que no dejan de ser una maravilla para hacer un trabajo limpio y rápido y obviamente en total seguridad, que es lo primero que buscamos siempre en todo lo que hacemos. Nosotros que les vendemos y ustedes que usan las armas que les proveemos. Muchísimas gracias, Denise. Quiero agradecer personalmente. La doctora Almanza dice, pues yo hago varias técnicas de fillers toxina, me encanta la armonización facial, es algo que hago últimamente, me inspiraste, doctora, te agradecemos mucho ser congruente y comentarnos ese comentario justamente que ahonda con lo de la doctora Denise. Saludos a ti, doctor, que te conectaste el día de hoy por haber presenciado ese segundo webinar del año en OVE. Vamos por un año completo. Pronto les daremos noticias de una plataforma brand new, nuevecita, con muchísima interacción, muchísimas cosas posibles. Vamos por un Learning Management System. Carlos Pechir, aquí a cargo de todo ese programa, les agradece. Sé que está aquí con nosotros actuando en los controles. Overnio Oficial te agradece su red de distribuidores autorizados. Overnio Oficial en Facebook, en Instagram, en el canal de YouTube. Veamos las repeticiones si no pudimos estar conectados en vivo y a color, que siempre es ventaja de hacer preguntas, pero también es bueno repasar temas como en la escuela, como en la residencia. Son los apuntes. Hoy son videos y haces un pausa y checas lo que decían o como se te había olvidado. Es una chulada. Gracias, Denise, por habernos prestado de tu ciencia, tiempo y, como siempre, buen humor para compartir tus tips y no guardar nada para ti. Obernia te agradece a nombre de todos nuestros distribuidores autorizados. Muchas gracias, Emanuel, y muchas gracias a todos. Muy buenas noches. Gracias, Diana. Gracias, Carlos. Gracias a todo, Obernia. Gracias, Brandon, y a todos los que hacen ese programa posible. Nos vemos en una semana. Y de aquí a eso, cuídate, por favor, redobla de prudencia. Hoy más que nunca, no hay que relajarse. Ese bicho es una cosa muy seria y va variando. Y como lo estamos leyendo, las cepas y la inmunología no dejan de ser temas de salud. Y tú, doctora, lo sabes mejor que nadie. Así que te queremos sano y a salvo para seguir haciendo lo que magistralmente sabes hacer. La estética facial corporal o lo que más te gusta, la salud integral de la belleza y del bienestar. Muchas gracias, buenas noches a todas y a todos. Hasta luego.